Hola a todos, un saludo. Comenzamos el curso de formulación orgánica después de haber terminado el de formulación inorgánica. Bueno, pues la formulación orgánica empieza a desarrollarse allá por el siglo XIX, cuando la química se divide en dos campos, química orgánica por un lado y química inorgánica por otro. Fue idea de un químico llamado Berzelius, el cual supuso que los compuestos orgánicos eran producidos únicamente por los seres vivos y tenían todos los compuestos orgánicos como elemento común el carbono en su composición. Sin embargo, la producción de compuestos típicamente orgánicos como la urea en los laboratorios, mezclando compuestos inorgánicos, pues hizo que esa idea desapareciera. Por tanto, la idea de Berzelius no era correcta. Los compuestos en realidad aparecen a través de distintas reacciones químicas. Lo que sí es importante es que la química orgánica o química del carbono tiene a ese elemento, al carbono, como elemento principal. El carbono es el sexto elemento de la tabla periódica, presenta 6 electrones en su capa, 4 en su última capa, 6 electrones en su corteza y 4 en su última capa. Y para conseguir una estructura estable, una estructura de gas noble, se tiene que unir con otros elementos para conseguir los 8 electrones en su última capa. Por tanto, el carbono va a tener siempre 4 enlaces, ya que tiene, como nos indica aquí arriba, 4 electrones en su última capa, pues estos electrones va a tener que unirlos de alguna manera. Por tanto, el carbono, elemento principal de la química orgánica, presenta 4 enlaces siempre, que unirá principalmente con otros átomos de carbono, con hidrógeno, con oxígeno, con nitrógeno principalmente, y también intervienen halógenos, flúor, cloro, bromo, yodo y algunos metales. En la actualidad el número de compuestos inorgánicos es de unos 100.000, mientras que los orgánicos ya se va a más de 8 millones y todos los años se van sintetizando, es decir, se van creando en los laboratorios compuestos nuevos. Compuestos nuevos que se utilizan después para fabricación de plásticos, jabones, insecticidas, medicamentos, fibras textiles. Cualquier cosa que en realidad uno mira a su alrededor está formada por compuestos orgánicos. Los compuestos orgánicos en nuestra vida, en este siglo XXI, son fundamentales. La fabricación de gasolina, de fabricaciones de los ordenadores, de los plásticos que utilizamos, de alimentos, de ADN. El carbono en realidad es el principal fundamento para todo tipo de vida. Pues aquí, como ya nos metemos en marea, los tipos de enlace que el carbono forma con otros átomos de carbono pueden ser 3. O forma enlaces simples, o forma enlaces dobles, o forma enlaces triples. Obviamente, si forma enlaces simples, cada uno de estos carbonos tendrá uno de esos 4 enlaces que decíamos antes relleno y tendrá que enlazar con otros 3 que normalmente suele ser hidrógeno. En este caso, el carbono enlaza con carbono mediante un enlace doble, tendrá que unirse a 2 hidrógenos para tener completo este carbono de aquí, los 4 enlaces, y lo mismo le pasa al otro al lado. Eso ya lo iremos viendo más adelante. Por tanto, aquí ya nos quedamos que el carbono enlaza con carbono mediante enlace simple, enlace doble o enlace triple. La representación de una molécula orgánica hay varios tipos, varias maneras o varias formas de representarla, unas con más información que otras. La forma empírica. La forma empírica nos va a proporcionar exclusivamente los elementos que conforman la molécula y la proporción que hay entre ellos. Es decir, esta molécula orgánica tendría carbono, tendría hidrógeno y tendría oxígeno, y la proporción sería 1, 2, 1. Solo la proporción. La molecular ya nos va a indicar en realidad el número de átomos que contiene la molécula. Por ejemplo, esta molécula, igual que la de arriba, tiene carbono, hidrógeno y oxígeno, pero en realidad el número exacto de átomos de carbono que tiene es 3, 6 y 3. La proporción es la misma, 1, 2, 1, el doble de hidrógeno que de carbono que de oxígeno. La semidesarrollada. La semidesarrollada en la formulación orgánica es la más utilizada y no solo nos indica el conjunto de átomos que contiene la molécula, sino que además nos indica los distintos enlaces que hay entre los átomos de carbono. Aquí vemos un ejemplo. Este carbono está enlazando con este otro mediante un enlace doble, y como decía antes, fíjense que para completar los 4 enlaces los completamos con hidrógeno.
Este carbono enlaza, repito, con el doble con el primero y con el simple con el siguiente, falta uno. O este carbono que está usando un enlace triple con este y un enlace simple con este, no falta nada, está completo, mientras que aquí falta uno también, un hidrógeno. Forma semidesarrollada. Iremos y volveremos a ella. La desarrollada pues lo que hace es igual que la semidesarrollada, pero se ven claramente los distintos enlaces que forma con las otras sustancias, con hidrógeno o con otros grupos funcionales que aparezcan en la molécula. Por ejemplo, aquí, en esta, el carbono enlaza doble con este otro, este a su vez enlaza con uno simple con este, el siguiente, y este con uno simple con este. Y luego después aquí hay un hidrógeno, aquí hay un grupo OH, en realidad el grupo OH es un enlace al oxígeno y otro enlace al hidrógeno. Ya todo esto lo iremos viendo más adelante, es bastante sencillo, no aunque parezca complicado, ahora luego y después ya veremos que es la nomenclatura y la forma de escribir las moléculas orgánicas está bastante estructurada y es muy sencillita. Aquí vemos este otro carbono, carbonos primarios, los dos extremos de la cadena son primarios, esto se le llama secundario. En este caso este carbono primario presenta un doble enlace con el oxígeno y un simple enlace con el oxígeno que a su vez tiene otro enlace con el hidrógeno que aquí no está representado. Pero fíjate, vamos a contar los enlaces de este carbono, tiene 1, 2, 3 y 4, siempre tienen 4. Vemos más ejemplos aquí, ejemplos más sencillitos de fórmulas desarrolladas, que inicialmente está bien para aprender, pero luego después ya se utiliza más la semidesarrollada. Aquí tenemos carbono, este es carbono primario, estos son secundarios, el primario son los primeros, el primero y el último. Y aquí pues bueno, enlace simple en este caso, son hidrocarburos alcanos, ya lo trabajaremos. Aquí tenemos pues con enlaces dobles y enlaces triples y siempre contando que cada carbono tiene que tener 4 enlaces completos. Uno con un carbono y todo lo que le falte lo rellenamos con hidrógeno. Cada hidrógeno enlace simple siempre. Después tenemos la forma espacial o forma estructural, donde además de darnos toda la información que nos daba la desarrollada, pues también nos da la orientación espacial en la que se encuentran pues todos los elementos de la molécula. Esa orientación espacial es súper importante, ya que les va a conferir distintas propiedades a las moléculas orgánicas. No es lo mismo que esté hacia un lado que esté hacia otro dentro del espacio. Bueno, pues se utilizan también para ello pues cuñas y rayitas. Las cuñas indican que el enlace sale hacia afuera del plano de la pizarra, mientras que las rayitas indican que se mete hacia adentro en el plano de la pizarra. Y después la última, la esqueletal, la fórmula esqueleto. Esta es una fórmula una manera de representar una molécula orgánica. Mira qué chulada. No se escriben los carbonos. Cada vértice, incluyendo el primero y el último, indica que ahí hay un carbono. Y luego después las rayas que ponemos aquí es los enlaces. Y después no se pone hidrógeno, no se pone nada de hidrógeno. Porque el hidrógeno se presupone, por ejemplo, este carbono número 2, tendría un enlace simple, otro enlace simple, faltarían 2 hidrógenos que se supone que los tiene. Solo colocamos el esqueleto. Por eso se llama esqueletal. Ya también veremos cómo la usaremos bastante en los hidrocarburos cíclicos. Y después, dentro de las moléculas orgánicas, es importante darnos cuenta que tenemos el carbono por un lado, el hidrógeno por otro, y luego todo lo demás son grupos funcionales. No lo llamamos grupos funcionales. Un grupo funcional es un conjunto de átomos que le dan a la molécula orgánica una propiedad específica. Tenemos aquí el grupo alcohol, el grupo éter, el grupo nitroderivado, etc. Ya veremos que hay múltiples y variados y lo iremos estudiando poco a poco. Y por último, el nombre de la molécula. ¿Cómo se escribe una molécula orgánica? ¿Cómo se nombra? Pues el nombre va a consistir en la sucesión de distintos términos que contienen un significado específico. Vamos a ver un ejemplo. ¡Wow! Aquí, utilizando códigos de colores que vamos a ir explicando ahora un poquito. Pero esto sería el nombre de una molécula orgánica. 3,5-dimetil, 2-oxo, 6-nonen-dial. Bueno, pues mira, en azul. Vamos a ver, en azul es el nombre principal de la molécula, que me indica el número de carbonos que contiene.
la molécula principal. Tiene 9 carbonos. En rojo van los distintos grupos funcionales como nombraba antes. El grupo funcional metil, el grupo oxo, el grupo en y el grupo al, de aldehído. Después tenemos en verde el número de veces que se repite dicho grupo funcional. Si hay más de una vez que se repite el grupo funcional, hay que poner un prefijo numeral. Di si es 2, tri si es 3, tetra, penta, etc. En este caso, el grupo funcional metil se está repitiendo 2 veces, por eso es dimetil. Y el grupo funcional aldehído se está repitiendo 2 veces, dial. Y por último en gris. Lo que hay en gris son números, que los números se separan de las letras, se separan entre sí por comas y se separan de las letras con guiones. Se ven aquí un guión y otro guión separado de las letras, guión antes y guión después si fuera necesario. Y indican la posición en la que se encuentran esos grupos funcionales. Es decir, el grupo metil, que hay 2, estará en la posición 3 y en la posición 5. El grupo oxo, todavía no sabemos qué son los metiles, ni los oxos, ni los en, ni los al. Ya aprenderemos. Muy fácil. Sigo repitiendo que esto es sencillo. El grupo oxo se encuentra en la posición 2. El grupo en se encuentra en la posición 6. Y el grupo al no me está diciendo dónde se encuentra porque solo pueden estar en los carbonos primarios como veíamos antes. Pues bueno, hasta aquí el primer vídeo de la formulación orgánica. Espero no haberlo saturado mucho. Y ya verán que esto es bastante sencillo. Como principal que nos tenemos que quedar, el carbono es la base de la formulación orgánica, el carbono se une con otros carbonos con enlace simple, doble o triple, y que cada carbono tiene que tener completo los 4 enlaces. Si no los tiene, los completamos con hidrógeno. Un saludo a todos y adiós.